Las células de nuestro cuerpo, que datan de aproximadamente unos 3.000 millones de años atrás, es decir, cuando aparecieron las primeras células en el planeta, tienen una propiedad muy interesante. Son como una especie de reactor atómico, en donde mediante una fisión y una fusión controladas les permite convertir o transmutar la materia en energía y la energía en materia. Es quizás una de las propiedades más interesantes y curiosas de lo que podemos llamar los seres vivos. Los seres vivos hacemos esa conversión de la materia en uno o en otro sentido como una moneda de doble cara. Como una especie de Jano que es capaz de simultáneamente mirar el pasado y mirar el futuro. Es decir, dependiendo de las circunstancias, que ya vamos a hablar un poquito de ello, va a convertirse en energía o va a convertirse en materia. Esto gracias a nuestro código genético, gracias al principio fundamental de que hay información encriptada. Esa información está encriptada tanto en el núcleo de la célula, a través de los cromosomas, o también en diferentes partes que configuran la célula. O sea que la célula es un elemento complejo, es un elemento de partes constituyentes que están tejidas entre sí para producir las distintas funciones que ejecuta. Esta es la visión que tenemos ahora, al 2019, de los procesos biológicos y de los procesos físico-químicos que se dan dentro de estas unidades celulares. Estas unidades celulares a su vez están organizadas, ¿verdad?, formando tejidos y formando órganos, y adquieren un cierto nivel de independencia, aun cuando también forman parte de un complejo mucho mayor, que es lo que denominamos organismo. Si subimos de nivel, si subimos por ejemplo al nivel social, podríamos también ver claramente cómo estamos organizados de una manera jerarquizada. Fíjense, por ejemplo, en la democracia se ha podido constituir el sistema mediante una distribución de poderes. Entonces tenemos el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial. Tenemos también el poder de la prensa y el poder de los partidos políticos, que garantizan o pretenden garantizar, ¿verdad?, un equilibrio social suficientemente válido para que la organización funcione y pueda operar con la mayor libertad y con la mayor seguridad posible. Volviendo al nivel molecular y al nivel celular, esa organización también se da en nuestra célula, se da en nuestros órganos y se da en nuestros distintos tejidos. Ahora bien, cuando hablamos del organismo como un todo, por ejemplo, pensemos ahorita en América. América está formada por países aparentemente pseudo independientes, ¿verdad?, donde tienen sus propias leyes, tienen sus propias costumbres, tienen su propio funcionamiento, pero todos estamos interconectados. Y el sistema, por ejemplo, un sistema físico que nos interconecta es la carretera panamericana, que se extiende desde la Patagonia hasta Canadá. Esa conexión garantiza que haya una comunicación estrecha entre los distintos componentes del sistema. De la misma manera, nuestro organismo también dispone de ese sistema de carreteras que intercomunica a todos los órganos del cuerpo. En este caso, uno de los sistemas fundamentales, o el sistema fundamental, es el sistema cardiovascular. El sistema cardiovascular permite que viaje a través del torrente sanguíneo toda una enorme cantidad
de información y de recursos que se requieren en los distintos lugares para que el organismo pueda funcionar de manera coordinada. De la misma forma también, por ejemplo, el sistema nervioso central, a través de sus cableados, mantiene una comunicación permanente y un sistema de órdenes hacia todas las partes de nuestro organismo. En esa jerarquía de constitución tenemos que el papel del cerebro, del órgano que está en nuestra cabeza, es precisamente el coordinar todas esas acciones y el tomar las decisiones adecuadas para que siga ocurriendo la vida. Como ya habíamos señalado anteriormente, toda esta información hacia una compulsión para vivir es lo que está encriptado en nuestro código genético. Ahora, ese código genético no está solo. Ese código genético, por ejemplo, nuestro ADN está envuelto por un montón de componentes, sobre todo componentes de orden proteico, de orden de proteína, que hace que funcione de una manera coordinada con el código. Ese es el papel del ambiente. Cuando hablábamos de el modelo GAME en tiempo continuo, en ese modelo lo que tenemos es que hay ese proceso interactivo que en la actualidad se está estudiando con mucha profundidad a través de lo que conocemos como epigenética. Epigenética es estudio de todas esas envolturas a nivel molecular, el estudio de todas esas envolturas que rodean a nuestro ADN y que influyen de manera poderosa sobre la expresión de lo que va a ocurrir. Fíjense que desde el año 2005 también se viene manejando lo que se llama el proyecto del epigenoma humano, así como el proyecto del genoma humano en los años 90 se inició para ir a conocer toda esa, tratar de descifrar qué es lo que dice ese maravilloso diccionario que llamamos código genético. Ahora también pues estamos profundizando en el proyecto, el epigenoma, que es el que estudia entonces todas esas interacciones fundamentalmente a través de las histonas y de los grupos metilo, que son los que abren y cierran el ADN para que se produzca la orden que va a emanar desde allí, ¿no? Todo eso, como decimos, a nivel de órgano, entonces es dirigido, el director de orquesta podríamos decir que es el cerebro. Pero al igual que así como por ejemplo la democracia tiene poderes para equilibrar los funcionamientos, el sistema nervioso central también tiene unos elementos auxiliares. ¿Cuáles son esos elementos auxiliares que se han descubierto hasta ahora? Por una parte, el corazón. Hay un cerebrito en el corazón, hay un cerebrito en el intestino, bueno, un cerebrote a lo largo del intestino. Y además está el sistema inmunológico, que también juega un papel muy importante en toda esta toma de decisiones. Aparte de los ya mencionados, también hoy en día se ha descubierto un papel fundamental de algo que creíamos que era extraño a nosotros y que hoy en día ya con esta visión transcompleja podemos integrarlo perfectamente, que es la microbiota que nos cubre por dentro y por fuera, es decir, todo ese conjunto de bacterias, parásitos y virus que nos acompañan permanentemente y que tapizan todo nuestro cuerpo por dentro y por fuera. Hay un diálogo importantísimo entre el sistema nervioso central, el sistema inmunológico y estos seres vivos que están constantemente acompañándonos
para producir entonces una tensión que se crea entre el ambiente y los genes, y disparan por lo tanto un mecanismo de construcción de lo que solemos llamar mente o la capacidad de mentar. No nos olvidemos de mencionar también el campo electromagnético, los campos mórficos que nos rodean y que están allí interactuando con nosotros, que quizás por ejemplo la medicina china a través de la acupuntura y la medicina ayurvédica a través de lo que llaman los chakras ha podido identificar ese tipo de campos que están allí jugando alrededor de nosotros. Como podemos ver, esta es la explicación fisiopatológica de cómo estamos entendiendo al año 2019 todos los procesos en que estamos involucrados y toda la complejidad de nuestra existencia. Al respecto quiero recomendarles una película, ¿no?, que ya anoté allí, que es la película Anon. Esa película nos muestra, por ejemplo, de una manera gráfica cómo probablemente funcione el campo. Que el campo no es otra cosa que podríamos llamarlo como la nube, ¿no? La nube desde el punto de vista del manejo de los equipos electrónicos. Que ese lugar que es simplemente energía, que contiene información ateniente a la vida misma y que hemos de considerar de forma importante cuando estamos analizando quiénes somos y cuál es el conjunto de posibilidades y oportunidades que nosotros tenemos como seres vivos. Entonces señalaba que a partir de ese intercambio poderoso entre el código genético y el ambiente, se va configurando la mente a partir de la información que nosotros vamos recibiendo, tanto de todos estos elementos que he mencionado, como de las interacciones que tenemos con los otros seres humanos. Y este es el aspecto que nos lleva al nivel psicológico. En el nivel psicológico entonces podemos entender cómo es que vamos formando nuestra mente en ese proceso de interacción con quienes nos rodean, sobre todo cuando estamos recién llegados, ¿no? Cuando espermatozoide y óvulo se combinan para producir esta maravilla que nos está escuchando y esta maravilla que les está hablando. Este proceso maravilloso que es estar vivos, ¿no? Estar vivos y tener conciencia de estar vivos. Nosotros, los seres humanos en particular, gracias a un desarrollo exquisito de nuestro cuerpo que pudo elaborar el prefrontal, que pudo desarrollar la mano, que pudo desarrollar el lenguaje y que pudo desarrollar un sentido gregario jerarquizado para continuar la aventura una vez que abandonamos individualmente el planeta. Esas cuatro propiedades nos permiten entonces ser seres creativos, ser seres de transformación, ser seres que en muchas oportunidades o cotidianamente estamos transformando los procesos de la naturaleza. Y esa magia es lo que nos brinda la posibilidad creativa. Pero fíjense que entonces entre estos tres elementos se crea una tensión. Genes, ambiente, mente forman un triángulo que crea una tensión a lo largo del tiempo, puesto que cada uno, podríamos decir, inclina la balanza hacia un extremo que hace que se aparezca un diferencial de funciones matemáticas entre estos tres componentes. A esa tensión es lo que denominamos estrés. El estrés como esa
esa tensión diferencial que hace que el triángulo se expanda o se reduzca dependiendo de la dirección y del movimiento que a lo largo del tiempo le vamos dando a esa misma tensión. Por lo tanto, eso hace que desde el punto de vista fisiopatológico nosotros contemplemos al día de hoy el estrés como el fulcro, como el punto de equilibrio que va a inclinar nuestra balanza hacia la enfermedad o hacia la salud. ¿En qué sentido? Ese ambiente que impacta nuestro código genético puede manifestarse de tres grandes maneras: o como nutriente, o como tóxico, o como veneno. ¿A qué llamamos nutriente? Nutriente, aquello que construye vida. Fundamentalmente, bueno, los alimentos naturales, los alimentos que no han sido procesados, que son frescos, que son orgánicos, que no están contaminados. Esos son fundamentalmente nuestros nutrientes. Por supuesto, interactúan con un código genético que trae ya una información de qué va a ser nutriente y qué no va a ser nutriente dentro de la expresión a lo largo de las generaciones que nos han precedido. Los tóxicos pasan a ser aquellas sustancias que de alguna manera bloquean la expresión de los genes constructores. Y llamamos veneno aquellos que abren genes que tienen que ver con patologías. Eso es lo que nos explicaría porque, por ejemplo, hay patologías que ya vienen desde tempranito. Incluso cuando las patologías son muy fuertes, generalmente se traducen en aborto. Y las investigaciones han mostrado, por ejemplo, la enorme cantidad de errores que se van cometiendo, y por allí una investigación está mostrando que la mayoría de sangramientos, o buena parte de los sangramientos que las mujeres se confunden con reglas fuera de orden, tienen que ver con microabortos, con pequeños abortos que se producen por la cantidad de errores que se encuentran en el código genético. Bueno, hasta aquí les dejo por ahora lo que es el enfoque paradigmático de una fisiopatología integral armada por niveles de complejidad creciente de los aspectos involucrados en la vida, y que nos sirve de guía para la actuación médica, para la actuación psicológica, para la actuación sociológica, para la actuación política, que nos sirve para continuar en esta maravillosa empresa que hemos denominado vida. En próximos audios iré articulando cómo estamos utilizando esto en el caso específico de la atención médica. Un abrazo y seguimos.